Normal. Gonzalo del Saz Albert, primero bachillerato A. Si el presente trata de juzgar al pasado, perderá el futuro. Winston Churchill. Hombre de media estatura, de pelo canoso y tez clara. A sus 84 años sigue casado con María Rosa Albert. Padre de 4 hijos y abuelo de 7 nietos, entre los que me encuentro yo. Este es perfecto. Perfecto Justo Carmelo, de nombre de pila. ¿Por qué perfecto? Pues bien, perfecto es un nombre que se ha ido heredando de generación en generación en mi familia, pero que por alguna razón inexplicable, ni mis primos ni yo hemos heredado este maravilloso nombre. Nació en Barbastro, un pequeño pueblo de Huesca. Tuvo suerte y se marchó fuera a estudiar. Logró vivir en distintos países por toda Europa. Italia, Alemania o Francia fueron algunos de los destinos en los que estudió. Terminó su ingeniería y empezó a ejercer como ingeniero en el Ministerio de Hacienda. Continuó después de su carrera en la Fábrica de Tabaco de España y acabó siendo el director general de la Casa Moneda y Timbre. Puede ser que su vida se asemeje a la de cualquier persona del siglo pasado, nacida en un pueblo pequeño y que más tarde se marcha fuera a estudiar en busca de un buen trabajo. Pero mi abuelo, el Perfe, como nosotros le llamamos, vivió algo especial. Algo que quieras o no, te marca para toda tu vida. Que es duro de recordar, pero bueno, que es indispensable aprender. Que te enseña a valorar esos pequeños detalles de la vida y que te curte para el futuro. Es difícil entender cómo un suceso puede cambiar de forma tan trascendente una vida entera. Pero, en el fondo, de la guerra uno solo puede hablar en primera persona. Hablar de la guerra en primera persona implica olvidarse de bandos e ideologías, porque en el 18 de julio de 1936 en España, unos se levantaron sabiéndose nacionales o republicanos, y solo los definía como tales una línea sobre un mapa. Hablar de la guerra en primera persona implica que la noción de futuro desaparece, o queda reducida a los 2 o 3 días próximos. Nadie se preguntará qué será de mayor, porque muy probablemente no llega a serlo. Hablar de la guerra en primera persona implica no poder evitar mirar al presente con los ojos del pasado, porque uno oye hablar de fuga de cerebros y no puede evitar pensar en aquel poeta que escribió sus últimos versos lejos de su hogar, y al que todavía hoy cubre el polvo de un país vecino. Hablar de una guerra en primera persona implica aceptar que uno nunca volverá a ser el mismo, porque una vez terminada, o no somos capaces de aceptar que las reglas han cambiado, o no somos capaces de vivir acechados por la sombra de nuestro pasado. En definitiva, hablar de la guerra en primera persona implica aprender que en ella no hay ningún atisbo de heroísmo, que en el campo de batalla huele a pobreza y sabe a miseria, que el día no acaba con un fundido a negro, sino con un recuento de fallecidos, y que el único juego de luces que existe es el de las llamas de los edificios ardiendo. Hoy tenemos que tener más presente que nunca el recuerdo de estos acontecimientos, de los que a menudo hablamos con poca delicadeza. Inmersos de un discurso de vencedores y vencidos, no nos damos cuenta de que en una guerra solo hay uno que pierde un poco más que el otro. Hablamos de sus causas y sus consecuencias, sus antecedentes o su desarrollo, y olvidamos que detrás de todo ello, la guerra esconde una cara oculta para todos aquellos que no la hemos vivido. La de los padres que no tienen que llevar a la boca a sus hijos, la de las bombas que estallan sin previo aviso, o la de las familias que se deben marchar porque tienen que emigrar a sitios más seguros. Toda esa cara oculta de la guerra, de la que nos es extraño hablar, fue la cotidianidad de muchas personas como mi abuelo a lo largo de 3 fatídicos años. A veces, ignorante de mí, le cuento una preocupación a mi abuelo y le cuento el sufrimiento que me conlleva dicha preocupación. Y no me para pensar, por un momento, que ahí estoy yo contándole lo que es el sufrimiento de un hombre que ha visto pasar su vida en tan solo un parpadeo de ojos. Un hombre que ha experimentado la sensación de que su padre fuese capturado para matarle en un tiroteo sin escrúpulos. Ahí estoy yo hablando de sufrimiento a alguien que lo ha vivido en su máximo exponente.
Él mismo siempre dice que en la vida uno puede aprender muchísimas cosas que te enseñen los demás. Pero hay determinadas cosas que no existe un mejor profesor que la propia experiencia. No es fácil vivir una guerra, y menos vivir una guerra en la cual los dos bandos que se pelean son de tu mismo país. Pero peor aún es vivir una guerra durante la niñez. La infancia es, según los psicólogos, el periodo más importante de formación de una persona. En ella uno va creando sus gustos, aficiones, amigos. También dicen los psicólogos que cualquier hecho relevante durante este periodo queda marcado de por vida. Esto podría ser una gran desgracia para mi abuelo, ya que podría vivir todo el resto de su vida pensando y asimilando lo mal que lo llegó a pasar durante el periodo de la guerra. Pero ante esto hay dos caminos que se pueden tomar. El de vivir el resto de su vida en función de lo que había ocurrido en la guerra, remordiéndose en un tremendo odio hacia el bando que había matado a su padre, o por otro lado, el de ver el suceso de la guerra como un hecho histórico, un hecho del cual sacar las enseñanzas positivas que tenía haber vivido una guerra. En definitiva, ver la guerra como un error en el que se cayó, pero que sirve de enseñanza para el futuro, en vez de vivir con un permanente odio hacia el bando por el cual fue atacado. Mi abuelo, el Perfe, fue atacado, acosado por el bando rival, incluso mataron a su propio padre. Pero él siempre me dio una lección de vida en cuanto a esto, que a mí nunca se me va a olvidar. No fueron ni unos los malos ni otros los buenos, ni al revés. Fue una época histórica en la cual no se era consciente de la repercusión que dicho conflicto podía tener. Ya pasado el suceso, no es hora de buscar culpas mirando las ideologías de cada grupo. En esta vida, como el gran boxeador Pedro Carrasco dice, para atrás ni para coger impulso. O como el gran psiquiatra Marcos Rojas cita en uno de sus libros, ser feliz es tener salud y mala memoria. Esta es la historia de mi abuelo, pero al igual que el Perfe, muchísima otra gente vivió este tremendo suceso que marcó la historia de España. Todos ellos tienen en común que ninguno ha decidido tomar el camino del odio a pesar de que la guerra les quitase a muchos de sus seres queridos. Se podría decir que todos somos diferentes pero iguales, diferentes en cuanto a carácter, gustos, preferencias, pero cuando un suceso o momento duro se interpone ante nosotros, como pudo ser la guerra civil, todos padecemos el mismo sufrimiento. Al Perfe quizás no sean muchos los años de vida que le quedan, quizás su cabeza no rinda igual que hace 20 años, pero lo que nadie le va a poder quitar es la valentía con la que pudo sobrellevar una guerra que se llevó por delante a amigos, a su padre e incluso a su infancia.